Estimados estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Soy el profesor Andrés Chamochumbi del Águila y he sido designado por la facultad como presentador de esta videoconferencia. Me complace presentar la 11ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios, que constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes, diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico, de buenas prácticas y de gestión pública. Esto le va a permitir conocer la versión de los actores principales y del mundo de los negocios. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema cómo mitigar los riesgos en los medios de pago a nivel internacional, que estará a cargo del maestro Daniel Casiano Benzo. Él es licenciado en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en negocios, se ha desempeñado como ejecutivo en la Unidad de Comercio Exterior del Banco de Crédito del Perú. En la actualidad es Senior Manager Trade Finance Risk Control para Latinoamérica en Scotiabank, con sede en Toronto, Canadá. Complementa su actividad como docente en la Escuela de Negocios Internacionales de la UPC. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la videoconferencia. Estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la conferencia para presentar a sus profesores de asignatura. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través de la opción de preguntas y respuestas ubicadas en el chat de la plataforma. Las mismas serán respondidas por el expositor al finalizar la conferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP de YouTube. Adelante, maestro Casiano Benzo. Puede usted iniciar su presentación. Andrés, muchas gracias. ¿Me confirman si me escuchan bien? ¿Todo está por ese lado bien? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas también si la pantalla se ve sin problemas? Correcto, sí, la podemos ver. ¿Sí? Listo, Sí. Muy bien. Bueno, buenas noches. Gracias por la presentación, gracias por la oportunidad. Muchas gracias a la escuela por la invitación. También al profesor Pérez, con el que tenemos ya bastante tiempo conocidos y es, en verdad, bastante grato volver a contactarme con todo el grupo de estudiantes que están acá reunidos, ¿no? Bueno, hoy me toca hablar un tema del cual es bastante específico. A veces me preguntan cómo se aprende esto y cómo se llega uno a enterar más acerca de estos temas. En realidad, en mi experiencia, en lo que tiene que ver con negocios internacionales y comercio internacional, yo empecé trabajando en banca, ¿no? Bien lo mencionaste, empecé en el Banco de Crédito hace ya casi 20 años, ¿no? Esos 20 años dedicados a banca he tenido la oportunidad de ver bastantes casos relacionados a lo que son los medios de pago y las operaciones bancarias internacionales. Entonces es un buen momento para poder compartir con todos ustedes parte de esa experiencia y de alguna manera crearles también la inquietud de poder entrar un poco más en este mundo tan apasionante del comercio exterior en operaciones bancarias, ¿no? Que también vamos a definir más adelante como el Trade Finance, ¿no? Ahí mencionaban la posición de Trade Finance Risk Control. En realidad, yo aparte de eso, también tengo un equipo de diligencia y solo para darles una idea, el Trade Finance es tan amplio que en este caso yo me dedico ahora a ver temas de prevención de lavado de activo en operaciones de Trade Finance, ¿no? De comercio exterior, operaciones bancarias de comercio exterior.
Yo he pasado por varias etapas, he visto temas operativos, he visto temas comerciales, he visto temas de producto. Entonces, prácticamente dentro del espectro de mi actividad, he tenido la oportunidad de ver desde diversos ángulos este gran negocio de comercio exterior. En ese sentido, esta sesión está destinada exclusivamente para poder compartir con ustedes esas prácticas, darles el alcance de lo que he podido ver en este tiempo, y vamos a dividirlo en tres, vamos a decirlo en tres bloques, ¿no? Una que es la parte genérica, para que nos ubiquemos en el tiempo y el espacio cuando nos referimos al título de la sesión, cómo mitigar riesgos en medios de pago a nivel internacional. Primero tenemos que ubicarnos en el tiempo y el espacio de cuáles son esos medios de pago, cuáles son esos instrumentos, y también mostrarles que no es pues solamente una transferencia internacional, ¿no? Hay muchos más instrumentos que se utilizan en estas operaciones. Segundo, vamos a ver ya un poco más en detalle cuáles son esos elementos de mitigación de riesgo, que deben tomarse en cuenta, y que quizás alguno por ahí lo va a sorprender, pero no hay en realidad tanta solamente complejidad. A veces cosas básicas, como dice, hacer las cosas simples, o hacer las cosas de manera sencilla, es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? O como dice también el refrán, el diablo está en los detalles. Entonces hay que tomar en cuenta algunos aspectos básicos que se los voy a mencionar. De ahí, de los medios de pago principales, haremos una revisión de cuáles son esos aspectos claves que debemos tomar en cuenta. Y al final vamos a redondear con una historia, ¿no? Con una historia, no es una anécdota, vamos a decirle un caso, ¿no? Un caso de uno de los tantos clientes que he tenido la oportunidad de ver en estos casi 20 años relacionado a la banca, y que siempre resulta ser un caso modelo, ¿no? Uno siempre habla de los casos de éxito. He tenido la oportunidad de ver algunas de las conferencias que han tenido en estos 2 días. Sé que mañana ya terminan las sesiones, y bueno, siempre nos referimos a los casos de éxito, ¿no? Bueno, este no es un caso tan exitoso, al contrario, nos está sirviendo para saber qué no hacer, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a revisar. Sí les querría pedir, por favor, un par de cosas. Número uno, yo sé que la sesión la está moderando el profesor, así que las preguntas van al final de la sesión. Solo mantengan sus micros en silencio, y si tienen alguna pregunta específica, quizás que no sé si la pueden tipear en el chat también, con todo gusto, ¿no? Dentro de lo posible trataremos de resolverlo. Muy bien, empecemos entonces. A ver, cuando hablamos de medios de pago, nos referimos a estos instrumentos que permiten pues que los fondos, ¿no?, sean canalizados de una parte a otra, ¿no? En este caso, obviamente, de comprador a vendedor, ¿no? Y es bueno entender este escenario de los pagos, porque vamos a hacer dos clasificaciones, ¿no? Los pagos que no son documentarios, aquellos que no involucran documentos en su operatividad, y los medios de pago documentarios, quiere decir aquellos donde hay documentos involucrados. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que no hay documentos si sí hay documentos? Bueno, todo lo estamos viendo desde la perspectiva del banco, ¿no? El banco, en una parte de esos medios de pago, de esos instrumentos de pago, no se hace cargo, no se hace responsable, no interviene en esa intermediación, en el manejo de los documentos que están relacionados a la operación de comercio exterior. Yo sé que acá hay varias carreras, que no todos son de negocios internacionales, pero solamente para hacer una aclaración, acuérdense que toda operación de comercio exterior involucra un set documentario, ¿no? Y ese set documentario es el set documentario que se necesita para poder tramitar la operación frente a aduanas, ¿no? Entonces, el que tiene ese set documentario es el que tiene la llave para poder retirar la mercadería. Va a haber entonces dos grupos de pagos, ¿no? Los no documentarios y los documentarios, desde el punto de vista del banco. Y voy a ponerles un tercer concepto, que es Supply Chain Finance, ¿ya? Que lo vamos a ver al final. Cuando hablamos de pagos no documentarios, lo primero que nos va a venir a la cabeza, o lo primero que va a servir como referencia, es el término de transferencias internacionales, ¿no? De lo que vendría a ser un wire transfer. La transferencia internacional es simplemente ir a un banco, dar unas cuantas instrucciones y que ese dinero llegue a un destinatario, ¿no? Es tan sencillo como eso. En realidad, en la práctica operativa no es tan simple, porque eso puede pasar por varios intermediarios,
requiere una serie de instrucciones, ¿no? Pero digamos que de los medios de pago que tenemos bancarios es el más sencillo, el más rápido, el más simple, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta acá, y vamos a hablar de términos un poquito ya más técnicos, que estas transferencias internacionales, número uno, no son exclusivas de comercio exterior, ¿no? Ahora, en esta coyuntura que ha habido, todos somos muy conscientes, que ha habido una salida grande de dólares, ¿no? Esa salida grande de dólares ha sido obviamente a través de transferencias internacionales, algo que algunos se ha ido en efectivo, pues, ¿no? Compró su pasaje, se vacunó y dejó algo de efectivo probablemente en un banco de Estados Unidos, por dar un ejemplo, pero gran parte de la salida de dinero que se ha hecho es a través de transferencias internacionales, ¿no? Entonces, número uno, la transferencia no es exclusiva de las operaciones de comercio internacional. Y número dos, vamos a ubicar a la transferencia internacional desde el punto de vista comercial, al momento de hacer una operación, en uno de los dos momentos, ¿no? O yo primero pago, envío la transferencia, ¿no? Y después espero que llegue la mercadería, o primero envío la mercadería, o primero recibo la mercadería como comprador, y cuando ya tengo la mercadería, hago mi transferencia, ¿no? Vamos a decirle a eso, al primer ejemplo, el pago adelantado, y al segundo ejemplo, lo vamos a llamar cuenta abierta u open account, ¿ya? Es importante que nos quedemos con esos términos porque cuando ustedes busquen, por ejemplo, si ya después se animan a googlear un poco más, ¿no? ¿Qué es el open account? Van a encontrar varias referencias a este esquema de venta, ¿no? Que más adelante voy a mencionarles cuál es la importancia de este open account. Ahora, también dentro de estos pagos no documentarios estarían los pagos electrónicos, ¿no? Estos pagos que se hacen a través de apps, ¿no? De apps y también de otras plataformas no necesariamente bancarias, lo cual es cierto. El alcance de lo que vamos a ver ahora es netamente bancario. No vamos a entrar a pagos electrónicos, no vamos a entrar a pagos con plataformas, ¿no? De compras de business, ¿no? Ni comercio electrónico, que es otro mundo aparte, que tiene otras reglas y que tiene otro alcance, que es muy interesante. Si no nos vamos a abocar a los instrumentos, vamos a llamarle así, tradicionales. Entonces, podríamos incluir a esos dos como los pagos no documentarios. Los pagos documentarios, por otro lado, vienen a ser dos, y sí me gustaría que se queden con los nombres, que ya les vayan tomando en cuenta los nombres, pues más adelante vamos a entrar en detalle ya de cómo funciona cada uno, ¿no? Que son las cobranzas documentarias. Como su nombre lo dice, acuérdense de cobranza, hay una intención de cobrar a través del envío de la documentación, y los créditos documentarios, ¿no? Que vendría a ser, en otras palabras, la carta de crédito, ¿no? Ustedes deben haber escuchado en algún momento, o han leído probablemente, cuáles son los tres medios de pago clásicos en una operación de comercio internacional o comercio exterior. La transferencia internacional, la cobranza documentaria y la carta de crédito. O sea, se acabó, ¿no? Esos son los tres instrumentos, por decirlo así, comunes, tradicionales, bancarios, ¿no? Ahora, ojo que acá no estoy mencionando como medio de pago, pero sí es parte de los conceptos que pueden ayudar a mitigar riesgo, otro tipo de instrumentos que son las garantías internacionales, ¿no? Las garantías internacionales, en este caso las Standby CERCIS, ¿no? Las cartas de crédito Standby, que curiosamente se llaman igual créditos documentarios o cartas de crédito Standby, pero que no son documentarias porque no se activan frente a la presentación de un documento de embarque, sino que pueden servir para cubrir otro tipo de obligaciones, ¿no? Yo lo decía coloquialmente cuando estoy en sesiones así de clases, me decía, ustedes saben lo que es una carta fianza. Una carta fianza es una garantía local, ¿no? Que emite un banco a favor de un tercero para cubrir una obligación de su cliente, ¿no? Si su cliente no cumple con algo, ese tercero tiene la potestad de reclamar, ¿no? Una especie de indemnización, vamos a decirle así, o de cobertura frente al incumplimiento del cliente del banco que emitió esa garantía, ¿no? La stand-by vendría a ser algo similar. Y bueno, no es un medio de pago claramente porque no cubre una obligación de pago necesariamente, puede cubrir cualquier obligación y puede ser enviada de comprador a vendedor o de vendedor a comprador, puede ser utilizada en licitaciones, en contratos, en franquicias, tiene un amplio espectro de uso este tipo de instrumentos. Por otro lado tenemos las URDGs, ¿no? ¿Qué son las URDGs? Las URDGs son las garantías a primer requerimiento o a primera demanda, muy similares a las Standby Letter of Credit más utilizadas en Europa, pero son instrumentos que los he buscado mencionar porque más adelante vamos a ver que vamos a hacer referencia a otro término más. Y por último, quería mencionarles lo que es el Supply Chain Finance, ¿no? El Supply Chain Finance, vamos a decirlo de esta manera,
es todo aquello que facilita ya no el flujo de dinero solamente, ¿no? Sino que facilita el acceso a liquidez, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con un exportador que necesita capital de trabajo para iniciar una operación? ¿O qué pasa con un exportador que le da crédito a su comprador, ¿no? ¿Cómo obtiene liquidez en ese plazo, ¿no? ¿O qué pasa con algunos dentro de la cadena del supply chain que necesite algún tipo de facilidad para poder cumplir con alguna de sus obligaciones o cumplir con alguna de sus actividades dentro de la cadena? ¿O qué sucede con ese comprador que, vamos a decirlo de alguna manera, necesita liquidez para pagarle a su proveedor, porque su proveedor le pone condiciones que lo dejarían de repente en una situación complicada de efectivo? ¿O qué sucede si el exportador necesita liquidez, no la puede conseguir localmente y usa las líneas de su comprador en el exterior? Todos esos esquemas están incluidos dentro de este concepto que es el Supply Chain Finance, que por si acaso no es tan nuevo, bueno, no es tan antiguo en realidad. El 2016 la Cámara de Comercio Internacional lanza un documento, que es un documento que se llama Estandarización de los términos de Supply Chain Finance, y es algo que viene promoviendo la Cámara de Comercio Internacional, y ahora les voy a explicar por qué. Dentro de esto están los financiamientos de cuentas por cobrar, ¿no? Que es el adelanto de dinero frente a una venta a futuro, ¿no? Que puede tener, o sea, se le da plazo a su comprador por el lado del exportador. Financiamiento comprador, si el comprador le queda chico el plazo que le ha dado el exportador o necesita darle algún tipo de adelanto a su proveedor. Y lo que es netamente préstamos, ¿no? Cuando yo voy al banco y le digo, necesito capital de trabajo para exportar, el preembarque, necesito capital de trabajo si es que ya exporté o no, para tener liquidez hasta que me llegue el pago del exterior, es un posembarque. Entonces, toda la parte de financiamientos vamos a englobarla prácticamente dentro de este gran concepto de Supply Chain Finance. No vamos a entrar al tercero, obviamente eso implicaría pues hacer una revisión más profunda, ¿no? Lo básico son los dos primeros. Y acá es donde quería redondear y les daba toda esta visión general, porque finalmente nuestro objetivo es entender, vamos a decirlo de esta forma, este lado de acá, ¿no? Lo que es el trade finance, ¿no? El trade finance o la mitigación o el uso de los instrumentos de pago y cómo podemos mitigar el riesgo frente a la decisión que tienen que tomar el comprador, el vendedor, frente a las condiciones del contrato que van a cerrar, ¿no? Porque finalmente el comprador, bueno, busca lo que busca todo comprador, recibir la mercadería en tiempo y en forma de la que está requiriendo. Y el proveedor lo que busca simplemente es cobrar y cobrar a tiempo y si es posible por adelantado para poder tener la liquidez necesaria para cubrir las necesidades de su comprador. Entonces nos vamos a abocar básicamente a lo que son los medios de pago en lo que se llama trade finance. ¿Ya? Si ustedes quieren buscar este término y si se animan a googlear un poco más respecto a temas de trade finance, lo van a encontrar con ese término, ¿no? En español lo ponemos como financiamiento, comercio internacional, pero a veces financiamiento y comercio internacional suena solamente a la parte de supply chain finance, suena solamente a la parte de financiamiento, ¿no? En realidad el trade finance viene a ser aquellos instrumentos que sirven para canalizar los flujos de pago que hay entre comprador y vendedor. Como pueden ver acá en el esquema, pues, ¿no? Al final, el banco lo que está buscando es intermediar en ese sentido y también ahora expande su red o expande su alcance a lo que es el supply chain finance. Entonces, lo que tenemos que entender ahorita es, número uno, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿Dónde vamos a estar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar en realidad de los tres primeros, ¿no? O de los dos bloques primeros. Segundo, tenemos que entender que el conocimiento es importante de estos instrumentos, porque el conocimiento es el que permite manejar el tema de la mitigación de riesgo y la interrelación con el financiamiento, ¿no? Porque ciertamente muchos instrumentos de supply chain finance, por ejemplo, el factoring internacional, es un esquema de adelanto de cuentas por cobrar en ventas de cuenta abierta u open account, ¿no? Entonces, siempre hay una interrelación entre el trade finance y el supply chain finance para poder conseguir la liquidez que necesita cada uno de los actores en esta cadena. Muy bien, sigamos. Este cuadro que les estoy mostrando acá es por si acaso del último reporte que acaba de sacar la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, que se llama, hay un typo ahí, Trade Register Report, en el summary version de este año, acaban de publicarlo ahora en octubre.
y es un informe bastante interesante sobre cómo ha venido comportándose el comercio internacional y el trade finance, en realidad más que el comercio internacional, el trade finance. Ellos hacen un estudio, junto con Boston Consulting Group, hacen un estudio con más de 23 bancos gigantes a nivel internacional. Está el JP Morgan, el Standard Chartered, el Bank of America. O sea, están los monstruos de la banca internacional que más o menos mueven alrededor del 30% de todo el flujo de lo que son los movimientos de comercio internacional en banca. Y les hacen pues una serie de requerimientos de información, de encuestas, de estadísticas. Y acá lo que les quería mostrar era dos cositas. Uno, que van a ver, estos son los revenues, ya no son los volúmenes que manejan en cada instrumento, son los revenues, ¿no? Y los revenues van a ser un reflejo de los volúmenes que maneja cada banco, los revenues como ingresos, ¿no? Si se dan cuenta, lo que es la parte celeste clara, es lo que tiene que ver con documentary trade, o lo que tiene que ver con los pagos documentarios. La parte azul oscura tiene que ver con open account, y la parte amarilla tiene que ver con lo que es supply chain finance, ¿no? Yo me acuerdo haber entrado al banco de crédito en el año 2002, y desde el año 2002 e incluso antes se hablaba que la carta de crédito iba a morir, ¿no? Todos siempre le han puesto la partida de función a la carta de crédito y a los créditos documentarios, los pagos documentarios. 20 años después, les digo, la carta de crédito no ha muerto, y al contrario, se ha fortalecido ligeramente en esta situación de pandemia. Si tienen la oportunidad de bajarse el resumen de la ICC sobre este tema, es bien interesante porque nos da algunas luces de cómo es el comportamiento. Pero bueno, ¿qué tienen que ver los revenues? Lo que sí es claro es que los revenues de lo que es documentary trade desde el año 2010 se han reducido, ¿no? O sea, lo que sí podemos ver es que hay una reducción bastante consistente, ¿no? De 53% a 38%, y lo que sigue incrementando son los revenues relacionados a lo que es open account. Lo que nos está diciendo en este caso es que las tendencias de revenues reflejarían las tendencias de los volúmenes de los pagos, y al final el pago que más se usa, o el instrumento que va ganando terreno siempre, y eso ya es una tendencia que viene, como ya les digo, hace más de 20 años, es de los términos de Open Account. Y lo que es cierto es que alrededor del 80% de los pagos internacionales se realizan en términos de Open Account. Es más, en el 2014, según cifras de SWIFT, si ustedes entran a la página web de SWIFT y sacan un poco de estadísticas, van a ver que el tema del volumen de la mensajería SWIFT, si todos no están familiarizados con el término SWIFT, SWIFT por si acaso es la sociedad internacional de lo que son las comunicaciones entre los bancos, ¿no? Entre las comunicaciones internacionales. Entonces, SWIFT es una asociación, agrupa a todos los bancos, da una serie de parámetros y estándares para hacer la comunicación entre bancos oficial y poder dar instrucciones acerca de medios de pago, de lo que son tesorería, ¿no? Todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros y comunicaciones internacionales. Entonces, según las estadísticas, ya hay una reducción bastante importante en los instrumentos documentarios. Ahora, lo que sí es interesante, y lo reporta tanto el informe de este año como el del año pasado, que hizo un resumen bastante corto, es que ha habido vamos a decirlo, se ha mantenido, por así decirlo, el tema de los open accounts, o sea, no han subido de manera consistente en la época de la pandemia. Lo que ha sucedido en la pandemia es que ha habido vamos a decirlo, un retroceso, un regreso a aquellos instrumentos de pago que son mucho más seguros, ¿no? La carta de crédito, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en situaciones de crisis, ¿no? En situaciones de escasez, ¿no? El tema de la confianza se ve mediado, y cuando el tema de la confianza se ve mediado, bueno, todos van a instrumentos más seguros, ¿no? Sin embargo, la tendencia, ellos ven que va a ser consistente el crecimiento de los instrumentos de Open Account. Ahora, ¿qué ha forzado también, y ese es el defecto de los pagos documentarios, es que hay temas de digitalización? Curiosamente, los bancos seguimos trabajando con documentos, ¿no? A nivel Perú y a nivel internacional incluso hay bastante presencia de lo que son los documentos de embarque originales, ¿no? Que han generado un tema. Entonces, los bancos tienen que migrar ya al uso de plataformas que permitan incluso la conectividad con las empresas, ¿no? Por ejemplo, yo les doy en Chile hay una empresa maderera muy grande que hace exportación de lo que es pino, ¿no? Entonces,
Y ellos, el 100% de sus ventas, porque es el 100% de sus ventas, las realizan con carta de crédito, ¿no? Entonces, oye, pero las cartas de crédito ya no se usan, ¿no? Esta empresa usa 100% carta de crédito, es un monstruo dentro de Chile, que se dedica a la exportación de madera de pino. Pero curiosamente, al utilizar cartas de crédito tendrían una desventaja, ¿no? Porque están utilizando los temas documentarios, ¿no? El banco todavía imprime los SWIFT, los manda por courier, ¿no? Esas cosas ya van cayendo en desuso, ¿no? Porque tú ya no quieres recibir el courier, no te interesa la carta, quieres más bien la información digital a través de una plataforma para cargarlo a tu SAP, ¿no? Y de ahí generar la orden de compra y tener toda la información parejita. Entonces, hay una tendencia, y eso es importante tenerlo en el horizonte, hay toda una tendencia que se ha impulsado ahora con la pandemia de movernos a plataformas mucho más ágiles relacionadas a la digitalización y a la facilidad de manejo de data, ¿no? Ya hay una propuesta de la carta de crédito al respecto, se llama BPO, que es el Bank Payment Obligation, ¿no? Pero aún hay cierta reticencia y también cierto requerimiento de tecnología, ¿no? Porque los bancos, al manejar documentos, tienen personas, ¿no? Ya hay inteligencia artificial, ya hay ciertos programas, algoritmos que permiten pues, hacer un OCR, ¿no? Hacer un reconocimiento de imágenes, poder procesar información, hacer comparación de datos, ¿no? Entonces, esto se va a ver con mucho más fuerza y se ha impulsado con mucho más fuerza a raíz de lo que ha sucedido en el COVID. Ahora, es interesante, ¿no? Porque uno dice, wow, Daniel, me estás hablando de Supply Chain Finance, me has mencionado el Trade Finance, de repente no todos estaban familiarizados con el término, ¿no? Ahora hay temas incluso de blockchain, para temas de lo que es los pagos, se está proponiendo incluso el uso de blockchain, ¿no? De estas cadenas de bloques, ¿no? Donde hay información que está almacenada y que puede ser contrastada en cualquier lugar porque deja un rastro, deja una pista, ¿no? Conectándose con el agente de aduanas, con el agente de carga, pues una locura, ¿no? Que ya te hace pensar que en el dinamismo que pueden tener las operaciones. Pero para mitigar riesgo, curiosamente, hay que retroceder un poco. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema que nos aboca. Ya les di un panorama general de cómo podría ser este tema de los medios de pago, cuáles son los medios de pago principales, o por decirlo, los tradicionales más conocidos, pero ciertamente, no sé si ustedes han visto, hay un blog de un profesor de la UPC, Paul Lira, que se llama, ¿no? De regreso a lo básico, ¿no? Te enseña finanzas, pero te dice, ¿sabes qué? Antes de irte pensando a hablar de M&A, ¿no? Margins and acquisitions y cosas, regresa acá y saca bien tu TIR, tu BAN, tu valor futuro, tu valor presente. Más o menos vamos a hacer algo así acá, ¿no? La mitigación de riesgo, curiosamente, no empieza por el medio de pago. La mitigación de riesgo comienza antes del tema de elegir el medio de pago. Y se los digo porque curiosamente las condiciones básicas y fundamentales de la operación son las que nos ayudan a evitarnos problemas con relación al cobro o al pago que estemos buscando recibir, ¿no? Y les voy a decir los tres aspectos claves. El tercero obviamente es el que nos lleva a esta sesión, pero el primero, y es el que tienen que tomar en cuenta siempre, 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 y vamos a decirlo de esta manera, no debe pasar por alto jamás, es el conocimiento de la contraparte. Yo les comentaba hace un rato que yo estaba metido en lo que es el Trade Finance Risk Control, que no es otra cosa que revisiones de temas de prevención de lavado de activos para las operaciones de comercio internacional. ¿Por qué? Porque las operaciones de comercio internacional pueden estar sujetas a esquemas simulados donde pudiera entrar dinero que no es dinero que queríamos recibir o que queremos canalizar como institución financiera, ¿no? Entonces, Scotiabank ha tomado todas unas medidas para tener controles, ¿no? A nivel de toda Latinoamérica y poder estar seguros que estamos operando de la mejor manera posible. Ahora, dentro de los temas de AML o de prevención del lavado de dinero, hay un término que se llama KYC. Entonces, ustedes lo deben haber escuchado, ¿no? Es el Know Your Customer, o Know Your Counterparty, o Know Your Client, ¿no? Y yo creo que en las operaciones de comercio exterior, ese KYC es fundamental, ¿no? Miren, no importa si ustedes usan la garantía más, vamos a decirlo así, la más compleja, con las mejores cláusulas y el instrumento más seguro del universo, si con quien están tratando al otro lado es un delincuente. Eso sí es algo importante. Yo sé que suena muy obvio, suena muy básico,
pero es la realidad. Muchas veces, llevados por el entusiasmo, llevados por la necesidad o llevados por la, vamos a decirlo así, vamos a decir, la gran oportunidad que se le puede presentar a alguien, ¿no? Es como que como se les aparece la Virgen, ¿no? Te dan un muy buen precio o es una gran cantidad la que te van a comprar, entonces alguien dice, no, ahí está, yo voy a ir por él, y apuestan a esa contraparte que no conocen. Entonces, una parte que es bien importante es ese Know Your Customer, Know Your Client, que es algo en lo que debemos dedicar bastante esfuerzo y bastante tiempo. Y esto implica también este tema de búsquedas en fuentes abiertas, ¿no? Google es poderosísimo ahora, ¿no? Google es una herramienta que te permite hacer muchas validaciones, ¿no? Quien trabaja de una manera consistente deja un rastro. Ustedes buscan, se buscan a ustedes mismos, es más, se puede hacer este tema de la ingeniería social, ¿no? Hay gente que en base a algunos datos, ¿no? De cómo ha dejado su rastro en Facebook, ha dejado su rastro en LinkedIn, en Twitter, ¿no? Te arma más o menos un perfil de alguien. Hay personas que se dedican a eso, ¿no? Eso es open source, esas búsquedas en open source. Entonces yo les recomendaría mucho en esta época usar ese tipo de herramientas que aunque parecen bien básicas, Daniel, pero estoy usando Google, sí, pero Google bien usado, con las palabras claves bien usados y con las comillas, ¿no? Y los and y los or y todos los conectores, es muy potente para encontrar cosas que uno quisiera descubrir de la contraparte, ¿no? El uso de los informes comerciales es algo que también es importante. Hay empresas que se dedican a averiguar información acerca de otras empresas en el extranjero, ¿no? Ahora esto normalmente se le recomienda pues a alguien que va a meritar que gaste pues los 300 o $500 en averiguar quién está al otro lado, pero realmente no es un gasto, es una inversión que le permite validar quién está al otro lado, ¿no? Con mayor certeza les permite saber quién está al otro lado y saber con quién estoy tratando. Ese es un punto clave, ¿ya? El segundo punto que yo les recomendaría que tomen en cuenta, antes de hablar del medio de pago y todo lo demás, son las condiciones de la transacción, ¿no? Las condiciones de la transacción, empezando por el contrato de compra-venta, ¿no? Ese contrato de compra-venta tan a veces, vamos a decirlo, no tan aterrizado a nivel en detalle, ¿no? Ya te haces una proforma, listo, se envió la proforma, ya está, y no llega a concretarse como un tema formal, bien detallado, ¿no? Con todos los aspectos que se deben considerar con términos claros, correctos, incluso el mal uso de los 5 terms se incluye dentro de esta mala práctica. Y bueno, la legislación aplicable, que a ustedes les puede sonar, pero yo no voy a negociar la legislación, pero al menos sabes a qué te atienes, ¿no? Entonces, esas son algunas de las recomendaciones. La ruta, las condiciones de transporte y participantes, esto es lógico, es parte de la logística, pero para nosotros como banco, por ejemplo, es importante. ¿Por qué? Porque además la ruta, país de origen y demás, está el tema de exposición a sanciones. No sé si ustedes todos son conscientes, pero existe un programa a nivel internacional impulsado por instituciones del gobierno, ya sea de los Estados Unidos o las Naciones Unidas o Canadá u otros países, que imponen sanciones. Creo que estamos un poco más sensibilizados respecto a ello, pues por el tema de Cuba, ¿no? Por el tema de Venezuela, pero hace poco nada más hemos tenido operaciones, por ejemplo, donde hemos encontrado nexos de un cliente que le estaba comprando un proveedor que estaba en Rusia, y detrás de ese proveedor en Rusia había alguien que estaba vinculado a Putin, ¿no? Y eso no lo tiene por qué saber el importador necesariamente. Claro, no lo tiene por qué saber necesariamente, pero sí lo podría averiguar. Siempre y cuando tome en cuenta de dónde está comprando la mercadería. Teóricamente él compraba la mercadería de Suiza, pero resulta que Suiza era el trader que se abastecía desde Rusia, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, o por ejemplo, Bielorrusia, que es uno de los últimos países sancionados, o temas como los mismos de Cuba, ¿no? A veces inocentemente alguna vez alguien ha querido hacer un pago a Irán, por ejemplo, o ha querido hacer un pago a Siria, o a Corea del Norte, o de repente consigue pues una gran oportunidad de negocio con alguno de estos países. Y no hay mucha ciencia detrás de esto, es simplemente saber con quién estamos tratando al otro lado y saber con qué países estamos negociando, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque se pueden evitar muchos dolores de cabeza, porque los bancos obviamente van a tomar algún tipo de medida, ya sea bloquear los fondos, ¿no? No nosotros como banco, ni siquiera emisor ni receptor, a veces son bancos intermediarios que en el camino simplemente actúan y congelan fondos, ¿no? Y el tercero, que es el que nos lleva a la parte central de esta sesión, es el tema de las condiciones de pago, ¿no? Ahora, yo para saber negociar las condiciones de pago, tengo que primero tomar en cuenta el nivel de relación y de confianza, ¿no? Si hay un nivel de relación y de confianza bien asentado, si las dos partes se conocen, las cosas fluyen.
El comercio internacional, como todo tipo de negocio, se basa en eso, en la confianza. Claro, que cuando tú ya no es pues, que te digan, ya, ¿cuánto es por adelantado? $30.000, ¿no? No es lo mismo que te digan que ahora tienes que adelantar $150.000. La confianza ya como que se reduce un poco cuando la otra parte te dice pues que tienes que enviar un poco más por adelantado, ¿no? Y hay casos bastante tristes que aprenden a golpes, ¿no? De perdiendo dinero de alguna forma en las negociaciones. Entonces, número uno, el nivel de relación y confianza va a permitirnos elegir el medio de pago adecuado. Número dos, la disposición de las partes a explorar alternativas, ¿no? Ahora, es cierto que cuando tú te acercas a negociar, el que negocia en la contraparte no va con la mejor oferta para ti, ¿no? Va con la mejor alternativa para él. Entonces vamos a decir que si a mí me ponen entre usar una carta de crédito o usar una transferencia internacional y recibir el 100% por adelantado, yo voy a empezar negociando como exportador en mi mejor condición, ¿no? Ahora, también es cierto que si yo no conozco otras alternativas, bueno, simplemente me voy a la que me resulta más conocida, más familiar y más sencilla. Y eso viene con los dos otros puntos, ¿no? Uno de ellos es la relación costo-beneficio, porque hay que entender que obviamente a más complejidad del instrumento hay mayor costo, hay mayores gastos involucrados y también mayor complejidad, ¿no? Ahora, es cierto, por ejemplo, si alguien me dice, Daniel, pero en realidad estos instrumentos de pago se usan, por supuesto que se usan. Hay usos ya hasta, vamos a decirlo así, bien encajados, ¿no? Por ejemplo, el tema de las agroexportaciones se manejan muchas de ellas en cobranzas documentarias, algunos químicos se manejan en cobranzas documentarias, ¿no? Las cartas de crédito, por ejemplo, se manejan con negociaciones de alto valor, ¿no? O donde haya la necesidad de hacer un contrato utilizar un instrumento que te permita tener algo de garantía, por así decirlo, o cobertura frente a un incumplimiento por parte de la contraparte, ¿no? Entonces, es la necesidad de explorar esas condiciones. Entonces, número uno, vamos rápidamente nada más, la transferencia internacional es la más sencilla, la más rápida, el costo es muy bajo, es un instrumento muy útil cuando ya existe confianza entre las partes. Hay que tener cuidado nada más en los temas de liquidez si te piden el adelanto o en mandar la mercadería y cuando la reciban te paguen, pero esencialmente es eso, ¿no? Se envía el dinero y se envía la mercadería. Lo que hay que tomar en cuenta es instrucciones precisas, ¿no? Dinero que se fue, dinero que ya no puede necesariamente ser recuperado, ¿no? Tenemos el caso de un cliente, puso mal los datos, es que en realidad no puso mal los datos, le dieron datos que no fueron de su comprador, perdón, de su proveedor original, hubo ahí un tema de hacker dentro de la cuenta del proveedor, le dio la cuenta de otro banco en otro lado, el dinero salió y cuando se dio cuenta, el dinero ya se había ido y no había forma de recuperarlo. El mensaje del banco del exterior era, lamentablemente, no le podemos dar más información, el dinero ya fue abonado según sus instrucciones, ¿no? Buenas noches, listo y se acabó. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los errores, en este caso, pueden costar muy caro en lo que es transferencias internacionales. Considerar los gastos intermediarios y de recepción. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de hacer una transferencia internacional, tomen en cuenta el tema de los gastos que deben involucrar, ¿no? Envío 1.000 y al otro lado llegan 930. ¿Qué pasa? Esto está mal, ¿no? Eso está simplemente porque en el camino del envío de fondos hay intermediarios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El proveedor le dice, y falta plata, ¿no? No has completado el pago que yo espero recibir por la orden que te voy a atender. Entonces, hay que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Validar el MT-103, la única forma de que alguien te confirme que los fondos de una transferencia ya se hicieron es una de dos. O ya tienes los fondos en tu cuenta o tienes copia del mensaje SWIFT que emite la institución que está enviando los fondos, porque toda institución que envía fondos por transferencia internacional va a terminar emitiendo un mensaje SWIFT. Y este mensaje se llama MT-103, ¿no? Es el que te permite verificar cuándo llegó, cuándo se dio la instrucción, a quién se dio, cuáles fueron los intermediarios, los detalles, y tomar en cuenta el tema de existencia de fecha-valor, ¿no? Si la transferencia te la hacen hoy, no va a llegar necesariamente hoy, ¿no? Si lo hicieron a las 6 de la tarde, cierre del día, no va a llegar hoy necesariamente, va a llegar mañana, pero también es cierto que si te dijeron que se hicieron una transferencia hace, qué sé yo, hace 4 días o una semana y todavía no llega, una de dos. O es mentira, o alguien hizo algo mal y ese dinero anda perdido por ahí. Número 2, las cobranzas documentarias. Las cobranzas documentarias, como su nombre lo indica,
consiste en que el exportador envíe la mercadería, pero lo que no le envíe junto con la mercadería sean los documentos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el exportador con los documentos? Los envía a un banco para que este banco se los pase al otro banco y el banco haga el intercambio del pago contra los documentos, ¿no? Como les dije, los documentos son la llave para poder acceder a la mercadería. Esta es una opción que es bastante útil, funciona cuando hay temas de confianza intermedia. Es más, te permite, como el pago va a ir a través de los bancos, te permite decirle algo así al banco, ¿no? Oye, banco, mira, yo estoy exportando, ¿no? Y cuando me pague esa exportación, el dinero te va a llegar a ti, no me va a llegar a mí. Entonces, ¿qué te permite eso? Acceder a esquemas de financiamiento, ¿no? Entonces yo le digo, banco, contra los pagos que yo voy a recibir y que tú has canalizado, cuando esos fondos lleguen, tú te cobras de ahí el préstamo que me estás dando, en el entretanto llega la liquidación por parte del comprador, ¿no? Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta para mitigar el riesgo? La claridad de las condiciones de la entrega de los documentos, ¿no? Porque los documentos se van a entregar contra el pago o se van a entregar contra un compromiso de pago. Incluso acá hay otros esquemas que se pueden usar contra un aval de una letra, ¿no? Hay un poquito más de términos ahí. Pero esencialmente lo importante es saber cómo se van a entregar esos documentos, ¿no? Tiene limitaciones, claro, es una cobranza. Los bancos no se hacen responsables de si la documentación está en regla, no está en regla. El banco simplemente actúa como un validador de que lo que está entregando son los documentos que ha recibido y canaliza los fondos recibidos de parte del comprador, ¿no? Hay un nivel intermedio de gastos, vamos a decir, se le dice cuánto me cuesta una cobranza documentaria, alrededor del 0.4 o 0.5%, más o menos en términos generales. Se requiere conocer a la contraparte ciertamente, porque voy a tener que embarcar la mercadería, ¿no? Voy a tener que embarcar la mercadería y tengo que estar seguro que donde va a llegar la van a recibir, ¿no? Y lo que sí es cierto es que al intervenir varios bancos puede afectar el tema de los plazos, ¿no? Y de los tiempos. Y por último, la carta de crédito, ¿no? Ahora, la carta de crédito, vamos a ponerlo de esta forma bastante simple, es el instrumento, no vamos a decir perfecto, porque nada es perfecto en esta vida, pero es el instrumento que te permite, número uno, poner como comprador términos y condiciones, hacerle llegar a través del banco en tu país a tu proveedor en el exterior esos términos y condiciones, ya no llamados términos y condiciones, sino carta de crédito, y además compensar al vendedor diciéndole que el compromiso del pago no viene de parte tuya como comprador, sino del banco con el que tú trabajas. Entonces le dice, mira, tú no te preocupes tanto de mí, preocúpate de saber quién es el banco que te está enviando el compromiso de pago. Entonces, si es un banco de primera línea, es un banco de primera categoría, el exportador se va a sentir más tranquilo. ¿Por qué? Porque teóricamente al exportador no le van a pagar contra la llegada de la mercadería, le van a pagar si es que las condiciones de los documentos están alineados con los términos que se pusieron en la carta de crédito, ¿no? Entonces, si eso hace match, ¿no? Si eso calza, van a tener la ventaja de que se va a poder recibir el pago sin ningún problema y el exportador va a terminar contento, ¿no? Ahora, es un medio de pago seguro, totalmente, se usan operaciones no solo de alto valor, sino donde la confianza no necesariamente existe entre las partes. Eso sí requiere facilidades crediticias para el ordenante o el comprador. El comprador tiene que ir a un banco y pedir que le dé una línea de crédito. Y bueno, es tres cosas, ¿no? Que uno debe saber una carta de crédito. Es irrevocable, significa que el banco va a tener que pagar si llegan los documentos, y si no llega la mercadería, el banco tendría que pagar, sí, porque es irrevocable, su compromiso de pago existe si cumple con los documentos, es documentaria, no tiene que esperar que llegue la mercadería, y es independiente al contrato, ¿no? Y eso es importante, porque al final la carta de crédito viene a ser una especie de seguro, porque si alguien quiere incumplir el contrato, al menos tienes la carta de crédito que te protege de esa situación. Ahora hay que tomar algunas cosas, como en el caso que vamos a ver dentro de un momento. Algunos aspectos que deben tomarse en cuenta, los términos del contrato y de la carta de crédito tienen que ser exactos, ¿no? Yo no puedo pedir más cosas en el contrato y menos en la carta de crédito. Todo aspecto que se pide en la carta de crédito debe estar vinculado a un documento, ¿no? Si yo quiero, pues, no sé, como decíamos, ¿no? Yo quiero una carne premium, ¿ya? El término carne premium te lo pongo en la factura y dice carne premium, no, tiene que estar atado a un documento, ¿no? Cuáles son las condiciones de grasa, no sé, de lo que sea, ¿no? De proteína, de lo que tenga la carne, para que pueda cumplir documentariamente con lo que yo estoy pidiendo, ¿no?
El compromiso de irrevocabilidad existe siempre y cuando los documentos y la carta de crédito hagan match, ¿no? Porque si no hacen match, ya hay eso que se llama discrepancias, bueno, toda la irrevocabilidad y todo el compromiso del pago, pues simplemente se deshace y la decisión de pago queda a nombre del comprador. Y no obstante, es independiente del contrato, hay que tomar en cuenta que las cartas de crédito no están basadas en una legislación, sino en reglas y en usos de la Cámara de Comercio Internacional. Y ahí quiero que se queden con esa idea, porque vamos a ver un caso que les voy a presentar, y ya más o menos con eso vamos redondeando, creo que todavía estamos a tiempo. Les voy a hablar de este caso, porque este caso a mí me gusta, porque es un caso quizás de los casos que he visto un poco más tristes, ¿no? Dentro de mi experiencia de comercio internacional. Ustedes han visto, muchos han visto este meme probablemente, ¿no? Y este es el caso de un exportador. Este caso tiene ya más de 15 años probablemente de antigüedad. A ver, voy a sacar la cuenta, sí, ya van a ser como 15 años que vio el caso. Y este era un exportador no nuevo, ¿eh? Era un exportador que conocía su producto, y decide incursionar en un mercado nuevo para él, que es el mercado de la India. Y bueno, él cierra su contrato, aparentemente en buen término de lo que él conocía. Es más, recibe una parte del pago adelantado, alrededor del 20%, y el 80% lo cobra con carta de crédito, lo cual hace un esquema bastante interesante, porque la carta de crédito le asegura que ese 80% se lo vayan a pagar siempre y cuando él cumpla con los requisitos documentarios que le pide su comprador en la India, ¿no? Lo que sucedió al final es que el comprador le mandó la carta de crédito, pero le pidió algo más en contraparte, le pidió plazo para pagarle, ¿no? Le pidió 180 días de plazo. O sea que él, con la seguridad de que ese saldo del 80% lo iba a poder cobrar, y considerando que el banco le podía dar un financiamiento por esos 180 días mientras esperaba que llegue el pago de su comprador, él se sintió tranquilo de darle esa facilidad a este cliente nuevo. ¿Ah? Pero la historia no empieza ahí. La historia en realidad se hace una historia y una anécdota y quizás un caso un poco triste cuando llega este documento, ¿no? No sé si llegan a verlo con mucho detalle. He borrado algunas partes para no ser tan evidente, a pesar de que hayan pasado los años. Aún este documento es tal cual llegó. Y lo que ven allí, si ponen un poquito de atención, van a darse cuenta que por acá se leen unos sellos, ¿no? Que hablan de una corte, que hablan de un juez, ¿no? De un juez en lo civil, ¿no? De un juzgado que está ubicado en Ludhiana. Y si le prestamos un poquito más de atención, es un caso que el comprador abre en la India y le hace un juicio. Le hace un juicio a dos partes en la India. El comprador le hace juicio al banco en la India, que era el banco que tenía que hacer el pago en la India, o sea, su propio banco. Imagínense que ustedes le quieren pagar a un proveedor en el exterior y para no pagarle ese proveedor, ¿qué hacen? Van y le hacen juicio al BCP, ¿no? Entonces, este comprador en la India le abre un juicio al banco y le abre un juicio al proveedor en Perú, ¿no? Ustedes podrán decir, Daniel, pero eso es posible, ¿acaso? ¿Cómo eso puede haber sucedido? Miren, no entremos en detalles. La cuestión es que esta es la citación, este es el citatorio que le llegó a este señor a acercarse pues el 6 de febrero del 2009, a las 10 de la mañana, a presentar su descargo frente al juez, ¿no? Por el juicio que le había abierto este comprador en la India, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionará el juzgado de Ludhiana? ¿Cómo serán los jueces de Ludhiana? No tengo la menor idea. Y ahí es donde yo les decía que esta era una persona o era una empresa, que no era una empresa grande, era una empresa, vamos a decirle pequeño mediana, con alguien que conocía de instrumentos de medios de pago, conocía de opciones de financiamiento. O sea, ese lado no lo tenía, vamos a decir así, nuevo, ¿no? Pero aparentemente en el entusiasmo, en la necesidad de generar negocio, de abrir nuevos mercados, olvida eso básico que yo les había mencionado, ¿no? Y hay varios temas que yo no voy a traer a colación acá, pero solamente les quiero mostrar uno de ellos, ¿no? Hay empresas que se dedican en el mundo a hacer informes comerciales. No sé si ustedes se acuerdan que se los mencioné, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Dun & Bradstreet, otra de ellas es Coface, ¿no? Y esas empresas lo que hacen es recabar información de sus sucursales o agentes que tienen en otros países, ¿no? Te hacen un informe y te ponen bonito algunos detalles.
¿no? Cuando se dio el caso, una de las cosas que se hizo para poder entender qué había pasado es mandar a hacer un informe comercial, ¿no? Entonces pedimos el informe comercial y en ese momento, acuérdense, estamos en el año 2009, ¿no? Nos dan cierta información y esa información dice algo así, ¿no? Como que la empresa es el año, recién fue establecida en el año 92, es de propiedad individual, o sea, viene a ser una IRL, vende alrededor de 35 millones de rupias, que te suena como que es un montón, ¿no? Pero dividan ustedes 35 millones de rupias y eso van a ser alrededor de 500.000 o 600.000 dólares al año, o sea que es nada, ¿no? Y tienen 24 empleados, ¿no? Y miren ustedes, dice, riesgo, no tiene excelente, bueno, satisfactorio, pasable, ¿no? Incluso te da un comentario donde dice, oye, tiene ciertas indicaciones de debilidad financiera operativa, se recomienda precaución y pedir algún tipo de garantía, ¿no? Y aplicar un estricto control de política de crédito, ¿no? Monto sugerido, 8.800 dólares. ¿Saben por cuánto era la carta de crédito? Era alrededor de 124.000 dólares, ¿no? Entonces, acá habían varios temas. El contrato estuvo hecho de la manera más sencilla posible. El Incoterm incluso no estuvo bien puesto. Era un Incoterm que no estaba ni siquiera dentro de la lista de los Incoterm 2000. Era uno más, era anterior a ese. No se hacían referencias a qué pasaba si había una disputa, no se decía qué iba a pasar si había un tipo de demanda. Lo que adujo el comprador era que la mercadería había llegado en mal estado, que la mercadería había llegado podrida, había llevado la muestra a un laboratorio, ese laboratorio le había sacado esas conclusiones, había ido donde el juez había tomado eso como prueba válida y estaba abriendo el juicio, ¿no? La cuestión es que lo que quiero reflejarles acá finalmente es que hay instrumentos de pago, los instrumentos de pago nos ayudan a mitigar muchos riesgos. Las lecciones que aprender son que los aspectos básicos fundamentales son los más importantes, ¿no? O sea, al final, esos aspectos básicos que uno dice, oye, pero no, es que yo quiero saber de las cartas de crédito, el trade finance, Daniel ya me mencionó, que retrocede un poquito, haz bien lo básico primero, ¿no? Y cuando ya hagas bien lo básico, explora alternativas de pago, conoce un poco más, ¿no? Y mira las tendencias que se dan dentro del mercado. Por eso esos reportes de la ICC, ¿no? Los reportes que saca el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, o los reportes que saca la misma OMC, son interesantes de leer porque nos permiten ver cuáles son las tendencias, ¿no? Pero finalmente estos 4 elementos creo que siguen siendo muy importantes y a pesar de que hay un tema técnico de medios de pago, la parte fundamental de conocer a la contraparte, es negociar bien los términos, utilizar las condiciones de pago adecuadas y conocer esas tendencias nos van a ayudar a poder llegar a buen puerto a lo que buscamos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Mitigar los riesgos en los medios de pago a nivel internacional. Creo que estamos en buen tiempo. Sí, tenemos todavía, bueno, ya justo quedan 7 minutos. Muchas gracias por la exposición muy clara. Aquí tengo algunas preguntas, a ver si podemos desarrollarlas. Mm, Claro, Andrés. con este tema de, el- de los, del comercio internacional que está un poco generando preocupación, este tema de los containers, ¿no? ¿Cómo sería entonces, no sé si ustedes tengan un tema de cuánto tiempo va a demorar esta situación, ¿no? Que se ha generado un desbalance, ¿no? Los containers están en lugares donde no hay productos que transportar y los productos de China no pueden salir. Entonces, ¿qué podrían hacer las empresas para enfrentar a esta situación, ¿no? Que no saben cuándo va a llegar y en qué condiciones, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y Claro. si quieres, te paso la siguiente. Ujú. Sí, sí, La, dale. la siguiente podría ser el tema del blockchain, ¿no? El blockchain que comentaste. Eh, ¿Qué países lo están utilizando y cómo se ve en el caso del Perú? Si es que si es que esa tecnología se está utilizando o todavía, en qué situación se encuentra? Ujú. A ver. Perfecto.
Listo, gracias. Bueno, respecto al tema, obviamente, de la crisis de los contenedores, ¿no? Y todo ese tema de los pedidos, también el efecto que ha tenido sobre los fletes, ¿no? El incremento exponencial que ha tenido el tema de los fletes en los últimos tiempos, ¿no? Efectivamente genera un tema de crisis y de incertidumbre. Nosotros como bancos, en realidad, lo que buscamos en todo caso es estar atentos a las necesidades del cliente con respecto a temas de liquidez. Y el primer consejo sería siempre, ¿no? El tema de entender quién está al otro lado, número uno, porque vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? El tema de la confianza ayuda, pero hay que tomar en cuenta también que si eso no es suficiente, ya debemos apoyarnos o darnos soporte en instrumentos de pago, ¿no? Por ejemplo, como una carta de crédito, ¿no? Donde no haya la posibilidad de una cancelación unilateral, por así decirlo, ¿no? Por parte del que está pidiendo la mercadería, ¿no? O que tenga que cumplir con determinados requisitos para nosotros no vernos mediados o perjudicados en relación al pedido que estamos haciendo, ¿no? Ahora, obviamente, esto va a tener que ir en línea con las capacidades que tenga la empresa respecto a los gastos que pueda asumir y al conocimiento técnico y a la disponibilidad del otro lado, ¿no? Yo siempre digo que este es un juego de dos, ¿no? O sea, siempre va a tener que haber una disponibilidad de la contraparte a utilizar un determinado instrumento. Ahora, como bancos, el efecto que puede tener es de liquidez, ¿no? Si es que el cliente comprador ya adelantó dinero y no recibe todavía la mercadería, va a tener obviamente un efecto dentro de los pagos que va a tener que cumplir. Más aún si para ese pago que hizo se financió, ¿no? O sea, si pidió una facilidad crediticia al banco, va a ir, esto no le va a jugar necesariamente a favor. De ahí donde mejor que adelantar, es decir, en lugar de adelantarte el dinero, mejor te pongo una carta de crédito donde sí se van a cumplir las condiciones y si se cumplen determinadas condiciones, yo ya puedo tener un soporte o una alternativa, ¿no? Ese es por un lado. Por el lado del blockchain, a pesar de que este tema no es completamente, no es muy antiguo, en el 2016, 2015 ya se hablaba pues de usar estas cadenas de bloque para poder confirmar información que existiera entre las partes, ¿no? Se han hecho algunas experiencias de cartas de crédito que se han utilizado con algo de esta tecnología en Europa, pero siguen siendo aún casos de estudio, ¿no? O sea, cuando salen este tipo de tecnologías, hay proveedores que dan soluciones, ¿no? O sea, vamos a decir, Swift es la plataforma con la que se comunican los bancos usan plataformas de tecnología para poder desarrollar sus operaciones, y normalmente hay proveedores alrededor que dan este tipo de servicios. Ahora, el tema del blockchain para poder ser utilizado sí requiere una coordinación un poco más, vamos a decirlo, conjunta, ¿no? Porque no es solamente que el comprador y el vendedor estén de acuerdo o que los bancos estén de acuerdo, ¿no? La idea de utilizar el blockchain como una cadena es que pueda haber información que se extraiga desde los diferentes actores, ¿no? Desde quienes intermedian en el pago hasta los que intervienen en la logística, ¿no es cierto? En las aduanas, inclusive. Entonces, aún es un tema en el que no hay vamos a decir, una propuesta aterrizada y completamente utilizada, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que los bancos en este último año, entre el 2020 y 2021, el tema de la pandemia, ¿no? Los requerimientos, las necesidades, la mayor velocidad, la idea de no ir a lo físico, porque también para nosotros fue toda una complicación recibir documentos, pues, ¿no? Tener que manipular cosas, pues vienen los couriers, se llevan. Entonces, definitivamente yo creo que la pandemia ha acelerado la tendencia a utilizar o a explorar estas tecnologías. Ahora, hay también algo que no es tan sencillo, ¿no? Cada una de esas tecnologías requiere una inversión considerable y normalmente estas tendencias vienen de bancos mucho más grandes, ¿no? Cuando hablamos de un tipo Commerzbank, ¿no? En Alemania, o hablamos de un Standard Chartered en Estados Unidos, un Bank of America, un Wells Fargo, un Citibank, por ejemplo, ¿no? Que están haciendo ese tipo de pruebas, ¿no? Para poder aterrizar un poco más estas tecnologías. Ok. Bueno, justo ya acaba de terminar el tiempo. Ok, muchas gracias estudiantes, profesores y autoridades por su asistencia y participación.
En nombre de la facultad y el decano, doctor Daniel Valera Loza, muchas gracias, Daniel, por su interesante ponencia, y les hago recordar que la universidad, y te hago recordar que la Universidad San Martín te hará llegar el certificado de reconocimiento a través de los canales correspondientes. Asimismo, la videoconferencia será publicada y difundida por el canal Zoom de la Universidad San Martín de Porres de YouTube. Okay, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Que tengan Ya. buena noche. Adiós.